Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos y antes de comenzar con el vídeo me gustaría daros las gracias por apoyarme con el canal, al reproducir mis vídeos, a darle me gusta o a suscribiros a él. Así que si estás viendo el vídeo y todavía no estás suscrito, podrías apoyarme suscribiéndote a él. También me gustaría daros las gracias porque ya somos 200 suscriptores en el canal. Poco a poco vamos creciendo y poco a poco también van creciendo los contenidos. Así que muchísimas gracias. Dicho estas palabras, voy a comenzar con el vídeo de hoy que va a tratar sobre los modos de la cámara fotográfica. Pero antes, cabecera y empezamos. Antes de comenzar con el vídeo, me gustaría decir que al comprarnos una cámara fotográfica no solo vale pensar en el modo automático, pues para eso sería mejor comprarte un smartphone o una cámara compacta. En las cámaras digitales nos encontramos con una rueda de modos de disparos. En algunos modelos podemos encontrar dibujos como un corredor, una cara, una flor. Esos modos nos muestran situaciones en las que podemos utilizarlas, pero son totalmente automáticos, por lo que nosotros no podemos cambiar ningún parámetro y la cámara será la que elija cuáles son los parámetros adecuados para esa fotografía. También nos encontramos con los siguientes modos: auto, automático, P, program, AV en Canon y A en Nikon, que es prioridad de apertura de diafragma, TV en Canon y S en Nikon, que es prioridad de tiempo de exposición, M manual, y también nos encontramos algunos modos programables para poder guardar la configuración que tú desees. Al principio pensarás que es complicado, pero una vez que hayas entendido su manejo, verás que no es cierto. Así que empecemos a entenderlos. ¿Pero qué nos permiten elegir los modos de disparos? Pues los modos de disparos nos permiten elegir el nivel de control que queremos para la realización de nuestra fotografía. Si queremos controlar todos los parámetros de la cámara, lo pondremos en M, pero si queremos que la cámara sea quien elija todos los parámetros, lo pondremos en auto. Pero pasemos a ver sus funciones. Empezaremos por los modos preconfigurados. Como he comentado antes, los modos preconfigurados son totalmente automáticos, con lo cual nosotros no tenemos el control de la cámara, sino que la cámara pondrá una velocidad, un diafragma y un ISO conveniente a la fotografía que nosotros vayamos a realizar. Y empezaré hablando del modo retrato. Tal y como su nombre indica, realizar retratos. Abre al máximo el diafragma y busca reducir lo máximo posible la profundidad de campo, así que el fondo se verá borroso. Busca una velocidad adecuada para evitar el movimiento aunque la persona esté quieta. El modo paisaje. Para la realización de fotografía de paisaje, lo que hace es cerrar el diafragma para obtener mayor profundidad de campo y, dependiendo de la luz, elegirá una velocidad adecuada para que la fotografía quede correctamente expuesta. Modo deporte. Aunque aparezca una persona corriendo, este modo no solo sirve para fotografía de deporte, sino que es para fotografía de movimiento. La cámara elige la velocidad lo suficientemente rápida y se encarga de que la fotografía salga correctamente expuesta, modificando los demás parámetros. Modo noche. La cámara elige un diafragma abierto y un tiempo de exposición adecuado para que entre la suficiente luz en el sensor para poder captar la escena. El problema es que también elige la ISO, con lo que nos podremos encontrar con el llamado ruido. También puede saltar el flash para compensar la falta de luz. Modo macro. Este modo lo que busca es disponer a la cámara en condiciones de retratar escenas a tamaño real e incluso multiplicarlo. Para ello abre mucho el diafragma, adecua la velocidad con el objeto de reducir la profundidad de campo y así conseguir una fotografía nítida y contrastada. Una de las recomendaciones es utilizar trípode o algún apoyo fijo. Modo automático, auto. En este modo la cámara tiene el control total sobre los parámetros de la fotografía que vamos a realizar. Controla la velocidad, el diafragma, la ISO e incluso el flash de la cámara. Lo único que tendrás que realizar en este modo es el encuadre, el enfoque y disparar la fotografía, pues todo lo demás lo realiza la cámara.
Si llevas poco tiempo con la cámara, seguro que empezarás utilizando este modo, pero intenta pasarte al modo manual lo antes posible. ¿Para qué casos no puede ser útil el modo automático? El modo automático puede sacarnos muchas veces de un apuro, sobre todo si estás empezando, ya que todavía no sabes utilizar la velocidad, el diafragma o la ISO. También lo podemos utilizar cuando necesitemos rapidez a la hora de realizar una fotografía, ya que no tenemos tiempo de pararnos a poner los parámetros que necesitamos. Y cuando queremos centrarnos en la composición y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Un consejo que puedo dar sobre el modo automático es que cuando realizamos una fotografía, nosotros podemos ver los parámetros que la cámara ha utilizado, y así poder realizar fotografías similares en modo manual. El modo Program o P, este modo es muy parecido al modo automático, con la variación de que puedes ajustar y personalizar algunos ajustes de la cámara. Si llevas poco tiempo con la cámara o te la acabas de comprar y aún no sabes utilizar el modo manual, te aconsejo que utilices este modo antes que el modo automático. Como he dicho antes, este modo te permite ajustar algunos parámetros como la ISO, el flash, el balance de blancos, el tipo de medición, puntual, ponderada al centro o matricial y el enfoque. Y la cámara elegirá la velocidad y el diafragma. ¿Y en qué caso me puede ser útil el modo Program? Pues te puede ayudar a entender mejor los parámetros como la velocidad o el diafragma. Al igual que el modo automático, podemos utilizarlo cuando necesitemos velocidad, al no tener que pensar qué velocidad o qué diafragma escoger. En fotografías cuando la luz es cambiante, como cuando hay nubes en el cielo y va tapando el sol y luego lo dejan salir otra vez. Y cuando queremos darle importancia a la composición. Un consejo sería, como he comentado antes, este modo se diferencia del modo automático en que nosotros podemos variar la ISO, el flash o el balance de blanco, entre otros. Al escoger este modo, la cámara elegirá una velocidad y un diafragma que ella vea conveniente. Pero imagínate una situación de poca luz. La cámara elige una velocidad y un diafragma que ella ve conveniente, pero resulta que la fotografía sale oscura. Ese es el momento donde nosotros podemos variar o cambiar la ISO para compensar la falta de luz, ya que la cámara no lo hará por ella misma. Modo de prioridad a la apertura. A en Nikon o AV en Canon. Con este parámetro decidimos qué apertura de diafragma nos interesa poner en nuestra fotografía y la cámara elegirá la velocidad que crea necesaria para ese diafragma y así obtener una imagen correcta. Cuando elegimos la prioridad a la apertura, nosotros estamos decidiendo la profundidad de campo que queremos en nuestra fotografía. ¿Y cuándo nos puede ser útil? Cuando queremos realizar fotografía de retratos y queremos aislar a la modelo del entorno, y así convertir a la modelo en el punto principal. Para realizarlo tendremos que poner el diafragma más abierto que tu objetivo te permita, un f1.4, f2.8 o f4. Así el fondo saldrá desenfocado y la modelo como sujeto principal. A realizar fotografías en interiores o con poca luz para que no nos salgan movidas. Hay que tener en cuenta la velocidad que elija la cámara, pues si es una velocidad lenta, puede que las fotografías nos salgan movidas. Para realizar un buque. Cuando realizamos fotografías donde el sujeto u objeto están enfocados, pero por detrás tenemos unas luces difuminadas que decoran el segundo plano. Para realizar este tipo de fotografía tendremos que utilizar diafragmas abiertos como f1.4, f2.8 o f4. Pero si por el contrario queremos obtener más profundidad de campo, tendremos que cerrar el diafragma a f11, f16 o f22. ¿Y cómo podemos utilizarlos? En retratos. No siempre queremos que la modelo sea el punto principal de la fotografía. También podemos incorporar a la modelo a un paisaje y así mostrar dónde está. Para ello tendremos que cerrar el diafragma a f11, f16 o f22 para que el fondo nos salga nítido. En fotografía de paisajes. Cuando realizamos fotografía de paisajes queremos que nuestra fotografía salga con la mayor nitidez y enfoque posible. Para ello colocaremos un diafragma cerrado, f11, f16 o f22. También podemos utilizarlo para tener todos los planos enfocados. En muchas ocasiones cuando vamos a realizar fotografías de paisajes nos encontramos que tenemos un objeto o un sujeto delante y el fondo nos sale desenfocado. Para que el fondo y el sujeto nos salga totalmente nítido o enfocado, tendremos que cerrar el diafragma
a f11, f16 o f22. También podemos utilizarlo cuando queremos congelar el movimiento pero hay luz, así que necesitaremos cerrar el diafragma a f11, f16 o f22 para conseguir el llamado efecto seda del agua. Al cerrar el diafragma conseguiremos que la cámara ponga una velocidad lenta y así conseguiremos ese efecto. Pero tenemos que tener en cuenta a la hora que vayamos a realizar la fotografía, ya que si vamos con mucha luz quizás no consigamos ese efecto. Normalmente os aconsejo que vayáis a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde y siempre tendremos que ir acompañado con un trípode. Modo de prioridad a la velocidad, S en Nikon o TV en Canon. Con este parámetro nosotros vamos a controlar la velocidad a la que queremos disparar y la cámara va a compensar cerrando o abriendo el diafragma para obtener una fotografía correctamente expuesta. Este modo es adecuado cuando vayamos a realizar fotografías en movimiento o no. ¿Cuándo nos puede ser útil utilizar este modo? Cuando queremos realizar fotografías en movimiento se recomienda poner una velocidad por encima de 1.250 o 1.500, pero tenemos que tener en cuenta a la velocidad que va el sujeto que vamos a fotografiar. No es lo mismo fotografiar un coche de carreras o una persona que va corriendo. Y podemos encontrarnos estos estilos de fotografías en deportes. En fotografía de deportes hay que tener en cuenta a la velocidad que se mueve el sujeto. Y también hay que tener en cuenta que en deportes siempre hay movimiento y hay que estar pendiente de todo. Para eso pondremos el modo de prioridad a la velocidad de disparo. Y elegiremos una velocidad muy rápida o muy rápida dependiendo de la velocidad a la que vaya el sujeto que vamos a fotografiar. Animales. Para realizar fotografía de animales, mamíferos, aves, tenemos que tener en cuenta si están parados o están en movimiento. Para ello también utilizaremos este modo de disparo. Modo manual, M. El modo manual es el parámetro donde nosotros tenemos el control total de la cámara. Nosotros elegiremos la velocidad que usaremos, la apertura del diafragma, la ISO o el balance de blancos, entre otros. Al principio puede parecer complicado, pero es más fácil de lo que parece. Solo tienes que visualizar el exposímetro y exponer correctamente. El modo manual es realmente el modo que más te va a aportar, pues así aprenderás a utilizar todos los parámetros por ti mismo. Una de las ventajas que tenemos es que puedes empezar con lo que llamamos prueba-error, y consiste en realizar fotografías hasta que te salgan bien. Es más lento que los demás modos y te llevará más tiempo utilizarlo, aunque con el tiempo serás capaz de utilizarlo de una manera ágil y sencilla. Y hasta aquí todo sobre los modos de la cámara. Si crees que se me ha olvidado algo, solo tienes que dejarme un comentario abajo y estaré encantado de responderte. Espero que este vídeo te haya ayudado para resolver tus dudas sobre los modos de la cámara fotográfica. Creo que ya está todo dicho sobre los modos de la cámara fotográfica. Solo comentaros que si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Y si queréis seguir viendo más vídeos sobre fotografía, solo tenéis que suscribiros a mi canal. Es gratuito y así me ayudáis a seguir creciendo en YouTube y a crear nuevos contenidos. También me gustaría pedir perdón por la tardanza en subir vídeos a mi canal, pero como comenté en el vídeo anterior, estoy colaborando con un compañero fotógrafo en su laboratorio digital y la verdad es que apenas tengo tiempo para grabar, pero intentaré subir vídeos cada 2 o 3 semanas. Muchas gracias y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo.